Hola, buenas noches. Nosotros somos el grupo 2 de la materia Operaciones Unitarias y a continuación les vamos a hablar acerca del proceso de fabricación del tequila. Aquí podemos ver un pequeño proceso en el que tenemos que está el agave, luego pasa al triturado, extracción, cocimiento, fermentado, destilado, filtrado, añejamiento y mezclado. Les voy a hablar un poco más acerca de cada uno de estos procesos. Tenemos lo que es el agave. El agave en realidad es una planta de hojas largas, como lo podemos ver aquí en las imágenes. Eh, Tiene una maduración que dura de 7 a 10 años aproximadamente y cuando este ya se encuentra en su madurez, estará listo para jimar. Luego tenemos lo que es la jima de agave, que es cuando se cortan las hojas desde su base, dejando solo el interior. Después de eso, continuamos con la cocción, que es cuando el agave se coloca en el horno por 48 horas aproximadamente, inyectándole vapor de agua a una presión determinada. Con eso, la inulina se convertirá en azúcares fermentables como la fructosa y sacarosa. Luego tenemos lo que es el prensado o molienda, que la finalidad de este proceso en realidad es extraer las azúcares de las fibras de agave y para ello se tiene 3 etapas. La primera es el agave cocido que va a pasar por una máquina y va a desmenuzar las piñas. En el segundo se obtiene jugo al exprimir por medio de prensas y el tercero se añadirá agua para una mayor extracción de los azúcares. Finalmente, este jugo que nosotros vamos a obtener es lo que denominamos mosto. Luego en la fermentación, en realidad este es el paso más importante del proceso, ya que transforma los azúcares en alcohol etílico. Se utiliza levadura, que en realidad es esta de aquí, que es característica para las bebidas alcohólicas. Este proceso puede tardar de 12 a 72 horas, dependiendo los grados de alcohol al que se quiere llegar, y se tiene que controlar bastante la temperatura, que no pase en realidad de 30 a 42 grados centígrados. Para la destilación utilizaremos 2 alambiques en serie que serán calentados con vapor de agua. Con la primera destilación se eliminarán partículas sólidas, sales, levaduras. También vamos a obtener compuestos volátiles que van a ser separados y los menos volátiles los van a pasar a una segunda destilación, lo cual va a ser una ventaja porque va a incrementar el porcentaje de alcohol y de pureza. Finalmente, para nuestra maduración, el tequila ganará aroma, color, sabor, gracias a los recipientes de madera que se van a utilizar en el proceso. Y también al tiempo de reposo en el que estará todo. Antes del envasado del tequila se realizará una filtración con carbón activado para eliminar los sólidos originados durante la maduración. Aquí nos encontramos con el diagrama de flujo de procesos para la fabricación del tequila, ¿no? Inicialmente tenemos en la corriente 1 el cultivo del agave, como lo había indicado Jocelyn, que tarda entre 7 a 10 años para estar totalmente maduro, en donde se procede a cortarlo y dejarlo en forma de jima como tal. Este agave se lo introduce a un horno, en la cual en este horno se está inyectando a la vez vapor de agua a ciertas temperaturas, con la finalidad de ablandar la textura o la corteza del agave, ya que tiene una textura bastante dura. Entonces se trata de poder ablandar esta textura para en el siguiente proceso, que es el prensado, poder obtener el mosto, ¿no? Prácticamente sería el líquido que es un líquido, va a ser un líquido bastante dulce, ¿no? Se lo llama mosto. Este mosto va a ingresar a los tanques de fermentación, en la cual a la vez inocularemos levadura. Pueden ser de diferentes especies dependiendo del producto deseado, final deseado, ¿no? Bueno, el tanque de fermentación ya se había indicado que se debe mantener en un rango de temperatura adecuado para evitar formación de alcoholes superiores o compuestos no deseados o inclusive oxidación, en la cual dañaría nuestro fermento. Este proceso va a tardar aproximadamente entre 7 a 14 días. Posterior a eso se lo lleva a destilación. En la destilación podemos ver que hay corrientes de salida en cada una de estas destilaciones. Esto se debe a que
En la fermentación se pudieron haber formado compuestos, diferentes tipos de compuestos de aldehídos, como el diacetilo, diferentes tipos de ésteres, en la cual no es deseado en el tequila. Entonces, como sus puntos de ebullición son menores al del etanol, eh, se eliminan fácilmente, ¿no? Como algo que había olvidado decirles, que la reacción general como tal en la fermentación es azúcares produce CO2 y etanol. Esta conversión de azúcares, que son glucosas y fructosa, se la lleva un proceso más o menos de 6 horas antes de la fermentación, ya que ahí se hace la conversión de las inulinas, que son carbohidratos de cadenas bastante extensas. Y lo que se hace con esta conversión es romper las cadenas y hacer las azúcares cadenas mucho más pequeñas para que sea fácil la transformación a la levadura. Entonces, luego de la destilación, se pasa por doble destilación para poder obtener un destilado más limpio, mucho más puro. Pasa a una corriente 9, en la cual tiene dos destinos. El tanque de almacenamiento, que puede ser usado como otros tipos de subproductos en otras industrias, y el siguiente para nuestro producto deseado, el tequila, pasan a barricas de añejamiento. Estas barricas de añejamiento necesariamente son de madera. Suelen ser de roble americano o roble francés, los cuales brindan aroma y cierto sabor a nuestro tequila. Recordemos que este proceso de añejamiento también se lo conoce como maduración, que puede conllevar un tiempo bastante extenso. Tranquilamente podrían pasar 3, 6 meses, 8 meses. Mientras más tiempo, mejor. Lo que ocurre aquí, la levadura como tal realiza un proceso de reabsorción de algunos compuestos no deseados que no fueron eliminados en el proceso anteriormente mencionado. Y finalmente se lo suele filtrar por cualquier sedimento que hayan quedado. Y finalmente envasado. Aquí tenemos la simbología de los diferentes equipos involucrados directamente en las operaciones unitarias en la cual existe algún método de separación. Entonces tenemos filtradores, columnas de platos, hornos, prensa y sedimentadores, con cada uno de sus simbologías dependiendo del equipo, del área donde se encontraba y el número del equipo. Las operaciones unitarias que se identificaron en el proceso de fabricación de tequila son el prensado, la sedimentación, la destilación y la filtración. Bueno, para explicar de qué tratan cada una de ellas, el prensado, o también conocido como exprimido, es la separación del líquido de un sistema de dos fases que son tanto sólido como líquido, mediante lo que es comprensión, en condiciones que permiten que el líquido se escape al mismo tiempo que también se retiene el sólido entre las superficies de comprensión. El prensado se distingue de la filtración en que la presión se aplica mediante el movimiento de las paredes de retención en vez de emplear un bombeo del material en un espacio fijo. Entonces, por lo tanto, el prensado se utiliza más para separar sistemas que no se pueden bombear con facilidad. La sedimentación es una operación unitaria que consiste en separar por acción de gravedad un sólido finamente dividido en un líquido en el que se está suspendido. También con esto se obtiene un líquido más clarificado y un nodo más o menos espeso con elevado porcentaje de sólidos, así que aumenta esta concentración. La destilación, que es un proceso muy conocido, consiste en separar los distintos componentes de una mezcla mediante el calor. Para ello se calienta esta sustancia, normalmente en estado líquido, para que sus componentes más volátiles pasen a un estado gaseoso o de vapor y a continuación vuelvan estos componentes al estado líquido mediante una condensación por enfriamiento. El principal objetivo de la destilación es separar los distintos componentes de una mezcla, aprovechando para ello sus distintos grados de volatilidad. Es decir, que separa los elementos volátiles de los no volátiles de una mezcla. Y por último, la filtración, la cual es una operación unitaria que se utiliza para separar lo que son partículas sólidas insolubles contenidas en fluidos tales como líquidos o gases mediante el paso
de un fluido tras una superficie con orificios de determinado tamaño. La separación de los sólidos se logra forzando al fluido a pasar mediante la aplicación de una fuerza. Esta fuerza puede ser tanto como presión, vacío, etc., a través de lo que es una superficie porosa, en la cual la podemos denominar medio filtrante. Este medio filtrante atrapa o retiene las partículas sólidas en su superficie. En el prensado ingresa una corriente sólida con bastante humedad o agua, que es parte del agave, y sale una corriente líquida viscosa, que es el jugo del material fibroso. Esta separación se da por acción de la fuerza mecánica del equipo de prensado. Posteriormente, en el tanque de fermentación, como podemos ver en la representación gráfica, también se da la operación unitaria de sedimentación, por acción de la gravedad, y se separa la levadura muerta en estado sólido humedecido y se obtiene un fermentado en estado líquido. Este fermentado luego pasa al proceso de destilación, donde se usa vapor de agua para el calentamiento, y se obtiene después de 2 alambiques conectados en serie un alcohol purificado. Por lo tanto, el agente de separación en este caso es el calor. Finalmente, la última operación de separación identificada es la filtración, donde ingresa el tequila añejado para purificarse y separarse de algunos sólidos disueltos. Esta separación se da por filtros de celulosa o también por filtros de carbón activado. También podemos clasificar las operaciones mencionadas según su modo de operación, tipo de contacto y configuración. Las operaciones discontinuas son procesos batch, donde existe un ingreso, transformación y descarga, como es en la sedimentación, debido a que la levadura se carga y descarga dependiendo del desarrollo bacteriano. Por otro lado, en las operaciones continuas no hay transformación o cambios y se mantiene constante durante el tiempo, como en el prensado, la destilación y la filtración. Con respecto al modo de contacto, tenemos contacto continuo cuando ambas fases están en contacto permanente, como en el prensado, sedimentación y filtración, e intermitente cuando las fases están en contacto durante un periodo, se separan y luego vuelven al contacto, como ocurre en los platos o pisos de las columnas de destilación. Finalmente, el tipo de configuración describe cómo 2 o más corrientes de la operación entran en contacto. A contracorriente, los flujos entran y fluyen en sentidos opuestos, como sucede en la destilación, con la corriente de vapor de agua y el fermentado. En cambio, en paralelo, entran y fluyen en el mismo sentido. Para este proceso en particular, solo la destilación involucra 2 corrientes simultáneas en contacto, por lo que no se asigna ningún tipo de configuración en las demás operaciones. Por último, hemos empleado la herramienta digital Pro2, que nos ayuda a simular lo que son procesos industriales para poder representar por medio de una simulación pequeña nuestras operaciones unitarias identificadas. Para la filtración se ha empleado el equipo que más representaba este proceso, que es el separador flash, el cual lo hemos empleado ahí con sus corrientes de entrada y sus 2 corrientes de salida representando esta separación. Para la destilación utilizamos lo que son columnas de destilación, las cuales cuentan con un reboiler, con un condensador y una bomba. Y hemos empleado 10 platos porque consideramos que representaría un proceso más eficiente. Para el prensado hemos empleado un diagrama de bloque, por lo general para este proceso se utilizan lo que son tanques de fermentación o tanques de mezcla, por lo que el bloque podría representar de mejor manera este proceso. Y por último, para la segmentación también hemos utilizado un separador flash, porque también representa lo que es este equipo de separación, y asimismo con sus 2 corrientes de separación de salida. A continuación se presenta la bibliografía que hemos empleado para este proceso. Bueno, muchas gracias.